Bueno, vamos a dar inicio formalmente y nuestra agenda académica de hoy iniciará con el doctor Nicolás Uribe, presidente de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio y quien nos hablará de cómo tener una vida más productiva y feliz a través de la inteligencia artificial. Ahora tenemos un segundo código QR, recuerden que son dos códigos diferentes, a través de esta van a poder realizar sus preguntas a nuestro conferencista, Nicolás Uribe, para que lo escaneen. Este básicamente es un Google Forms donde van a poder hacer sus preguntas para esta charla que vamos a tener a continuación. El doctor Nicolás Uribe Rueda es abogado y líder empresarial con una trayectoria destacada en el sector público, privado y mediático, expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá y expresidente de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio. Ha sido un transformador de instituciones y un estratega en asuntos públicos. Actualmente es conferencista especializado en inteligencia artificial y está certificado por Bayal Institute, impulsando conversaciones clave sobre el impacto de la tecnología en las organizaciones. Demos un fuerte aplauso y bienvenida al doctor Uribe. Bienvenido. Hace cerca de 2400 años, Confucio decía que las personas no tenemos una sino dos vidas y que la segunda comienza cuando uno se da cuenta de que tan solo tiene una. La verdad es que hoy podríamos decir que no tenemos dos sino tres vidas y que la tercera comienza cuando nos damos cuenta de que podemos vivir nuestra vida de la mano y con el uso de la inteligencia artificial. Porque es la inteligencia artificial aquella que nos va a permitir en breve deshacernos de toda clase de actividades que no queremos para dedicar lo más importante que tenemos, que es nuestro tiempo, a perseguir nuestras metas, nuestros sueños y a disfrutar incluso del tiempo libre. Y es que en los últimos 2 años y medio ha pasado una cosa verdaderamente extraordinaria. Y es que todos, a todas horas y con un poder extraordinario, podíamos o podemos hacer algo que nunca antes habíamos podido hacer sin la intermediación de aquellas personas que sabían el lenguaje de los computadores para poder acceder a la inteligencia artificial. Algo que viene desde 1956 y que para poder poner en marcha se necesitaba una persona que supiera el lenguaje de la máquina, supiera escribir código, leerlo, para darle una instrucción a la máquina y que la máquina pudiera contestar en los términos de los deseos de quien activaba esa conversación. Pero ahora lo que sucede es que cada uno de nosotros, no importa si somos viejos o jóvenes, negros o blancos, hombres o mujeres, no importa si estamos en la base de la organización o en la cabeza, no importa en qué sector de la economía estamos, podemos acceder al servidor con mayor cantidad de información estructurada en la historia de la humanidad,
que nos permite a cada uno de nosotros tener acceso a cerca de 10.000 vidas como la nuestra, en términos de datos, videos, palabras y demás, para convertir todo ese potencial en un insumo de nuestra transformación personal y personal. Y la verdad es que lo que hace la inteligencia artificial es verdaderamente extraordinario en términos de ayudarnos a amplificar nuestras competencias y nuestras posibilidades. Y visualmente, para alguien como yo, esto pues es verdaderamente interesante, porque yo estoy en el sótano de la creatividad en cualquier dimensión. Y gracias a la inteligencia artificial, hoy puedo simplemente con un prompt, es decir, hablando con la máquina, porque lo único que necesito es decirle a ella, ya no necesito código, pero es que tampoco ni siquiera necesito saber leer y escribir. Basta con saber hablar para poder hacer una imagen, un diseño, o para poder incrementar las competencias que tengo y reemplazar y sustituir las falencias que surgen. Y así puedo hacer, por ejemplo, un video como el que ustedes acaban de ver, que es una planta de producción con algún nivel de tecnificación, o incluso llegar a niveles superiores de creatividad para, por ejemplo, hacer cosas de esta naturaleza. Ahora, la verdad es que la inteligencia artificial, en principio, tenemos que empezar a convertirla en una explicación, digo yo, newtoniana. Aquí la mayoría de nosotros hemos sobrevivido más o menos bien, sin entender cómo es que las cosas se caen, pero todo el mundo sabe por qué las cosas se caen. Si yo preguntase aquí que quién se sabe la fórmula de la gravitación universal, probablemente pocos de ustedes levantarían la mano y la recitarían identificando cuáles son los componentes de una fórmula básica que aprendimos en segundo de primaria y que además es fundamental para entender el funcionamiento de la vida. Lo mismo tenemos que hacer con la inteligencia artificial. Tenemos que tener una aproximación, digo yo, newtoniana, en donde no sea necesario ir al fondo de la explicación técnica para convertir a la inteligencia artificial en un insumo fundamental de nuestra transformación profesional y personal. Y para eso no basta leer libros, ver películas y oír noticias todos los días de temas como, por ejemplo, el Premio Nobel de Química no es un químico por primera vez en la vida, sino un experto en inteligencia artificial que logró desdoblar el ADN de la proteína y gracias a eso todos vamos a vivir 110 años. Sino que necesitamos, en última, saber, bueno, ¿y cómo es que con la inteligencia artificial yo voy a transformar mi realidad? Y si uno quisiera empezar a pasar de la complejidad de lo técnico a la simplicidad de lo que es útil, al menos deberíamos saber que la inteligencia artificial nos sirve para 4 cosas fundamentales. La inteligencia artificial nos sirve para tomar mejores decisiones, porque complementa a las mías las competencias que no tengo. La inteligencia artificial para abogados como yo no solamente me ayuda a hacer videos como los que acabamos de ver, sino que también me puede ayudar a hacer un análisis financiero detallado para preparar un consejo directivo, añadiéndome competencias que no tengo. Ahora, la gran virtud de esta tecnología es que por primera vez una tecnología como estas o una tecnología en general, entre ellas las más importantes de los últimos 200 años en la vida de la humanidad, generalmente lo que han servido es para amplificar la capacidad de mi mano o extender la capacidad de hacer más rápido las cosas. Pero esta tecnología no solamente es capaz de ayudarme a hacer más rápido las cosas, sino que tiene una virtud extraordinaria, y es que no solamente me añade competencias a las que yo tengo, sino que adicionalmente me libera de los sesgos propios de los que yo soy producto, por mi educación y por mi contexto profesional. Luego, no solamente este personaje es capaz de ayudarme a mí a ser mejor cocinero, mejor financiero, a entender las cifras de la porcicultura como lo vamos a hacer ahora más adelante, me puede ayudar a mí a hacer un plan de marketing, pero también me puede ayudar a mí a hacer una presentación, sino que es capaz también de añadir diferentes perspectivas para aproximarme exactamente al mismo problema, liberándome de las limitaciones propias que tengo a partir del contexto en el que yo he nacido. Me ayuda a tomar mejores decisiones, no solamente por eso, sino porque adicionalmente es capaz de permitirme a mí profundizar y agilizar la capacidad que tengo para analizar los datos. Y de esta manera me aleja de las corazonadas y me lleva a las decisiones basadas en datos que me permite, por ejemplo, extraer información comercial de los datos que yo tengo disponibles en mi organización.
No sé si ustedes lo saben, pero cada uno de ustedes, a los que siempre les parece que quisieran saber más de la información que tienen disponible en su celular o en su maleta o en su computador, literalmente un analista o un científico de datos que les puede ayudar a extraer conocimiento a partir de precisamente la información que ustedes consideran útil para tomar mejores decisiones. Me ayuda a tomar mejores decisiones y me ayuda a alejarme de las corazonadas y a tomar decisiones basadas en datos. Pero no solamente eso, sino que la inteligencia artificial está inscrita en lo que las organizaciones denominan transformación digital y que básicamente lo que hace es optimizar y automatizar toda clase de procesos. Es en general la aproximación que todos tenemos a la inteligencia artificial. Es decir, me permite hacer más con menos porque hago lo mismo con menos recursos, menos tiempo, y me permite meter en un flujo de trabajo diferentes procesos para lograr casi que sin intervención humana incluso la posibilidad de hacer aquello que me devoraba antes bastante hacer, con la posibilidad además de mejorar, que es por donde todos nos matamos en el mercado, mejorando la experiencia del cliente. Y por supuesto, como ustedes lo habrán visto ya y como lo saben de sobra, la inteligencia artificial no solamente es un instrumento al servicio de la generación de contenido en versión de texto, sino que tiene una versatilidad extraordinaria también para que yo pueda convertir mis deseos en un output, en un resultado casi que en cualquier formato. Me funciona como contenido de texto, me funciona como video, me funciona como imagen, me funciona incluso para detectar y construir la voz perfecta que yo quiero que atienda a mis clientes a partir de su integración con la base de datos que yo tengo disponible. Literalmente, la inteligencia artificial es un cerebro adicional que yo puedo conectar y utilizar para complementar aquel que llevo puesto. Y de esta manera, convertirme en un superhumano liderando una superempresa gracias a que el costo marginal de la inteligencia casi que termina siendo igual a cero. Y la verdad es que esto empezó hace muy poco tiempo. 2 años y medio son muy pocos para la mayoría de nosotros, pero han pasado décadas en términos de lo que ha significado el crecimiento exponencial del uso de la inteligencia artificial. Porque hoy cada uno de nosotros podría ahorrar casi que 3 horas diarias si es que con el uso de la inteligencia artificial quisiéramos optimizar las tareas del día a día. Pero no solamente eso, sino que lo que estamos viendo hoy en términos de productividad con inteligencia artificial supera con creces aquello que generó los 250 años de mayor prosperidad en la historia de la humanidad, que fue la máquina de vapor y tal vez el lanzamiento de lo que conocemos con la primera revolución industrial. Hoy, personas que trabajan en temas de conocimiento, por ejemplo, pueden tener productividades entre el 60 y el 40% frente al 18 o el 22% que lograron en 1800 con la utilización, por ejemplo, de la máquina de vapor. Pero no solamente tenemos la capacidad de hacer cosas extraordinarias y hacerlas cada día con mayor nivel de funcionalidades y posibilidades, sino que adicionalmente a eso los costos de acceso a los servicios de inteligencia artificial cada vez son más fáciles de tener. Y solamente, por ejemplo, el costo computacional para que ChatGPT pueda prestar los mismos servicios multiplicados casi por 10 en funcionalidades, en el último año se ha reducido en cerca de 10 veces. Y ustedes han visto cómo DeepSeek, simplemente con el 96% de los costos que usaba ChatGPT en cuestión de meses, fue capaz también de montar un sistema al servicio de cada uno de nosotros para hacer cadena de pensamiento con inteligencia artificial. Y esto, en apenas 2 años, significó que cerca del 71% de las organizaciones tengan al menos un caso de uso implementando inteligencia artificial y se ha desplegado casi que por todos los dominios transversales de una organización. Está, por supuesto, en temas de marketing, está, por supuesto, en el tema de ventas, está, por supuesto, en los temas de programación, pero hoy casi que no hay ni un solo dominio de la organización empresarial en donde la inteligencia artificial no pueda cumplir un papel verdaderamente extraordinario en términos de evolución, no solamente de rapidez, sino también de profundidad. Y en la porcicultura, por supuesto, están pasando cosas verdaderamente extraordinarias también. Estudios recientes dicen cómo, por ejemplo, el diagnóstico anticipado ayuda a tener un 40% de detección temprana, por ejemplo, de enfermedades, o cómo se reduce en un porcentaje extraordinario la huella ambiental y cómo la logística predictiva es capaz de hacer más eficaces las tomas de decisiones en la cadena de abastecimiento de la cadena logística.
Y claro, esto funciona en toda clase de dominios, áreas y casos de uso, en donde los podemos ver casi que en cada uno de los componentes de la cadena, en temas de salud y bienestar, en gestión de cadenas de suministro, en mejora reproductiva y por supuesto en nutrición y alimentación y en todos los demás, con cientos de casos de usos de empresas que ya están implementando inteligencia artificial para no solamente hacer más rápido, sino mejor lo que antes hacían distinto. Y es que la verdad, como dice el director de Stanford de inteligencia artificial, para algunas personas es simplemente un juguete, pero para la mayoría de nosotros, viendo lo que está pasando acá, lo que debería ser esto es una obligación. Porque cada uno de nosotros como empresario lo que debería estar pensando es que este es el momento en que deberíamos estar capturando el valor de la inteligencia artificial y rezando para que nuestra competencia esté apenas todavía jugueteando y encontrando la manera en que la inteligencia artificial sirve para cada uno de nosotros. Y si bien eso es lo que nos trae y nos lleva a un nivel de ansiedad extraordinario, que todos los días nos dice, bueno, pongámonos serios y empecemos a ver qué es lo que la inteligencia artificial puede hacer por mí en mi compañía, en mi modelo de negocio, hay que hacer una cosa antes para poder ser más productivos y sobre todo para hacer una implementación eficaz de la inteligencia artificial. Y es que no solamente hay que pensar qué es lo que la inteligencia artificial puede hacer por mí, sino qué es lo que yo debo hacer con la inteligencia artificial, o más bien con mi compañía, para que la inteligencia artificial funcione. Un poco al estilo de esa frase del 20 de enero de 1961, cuando Kennedy se preguntaba, no se pregunte qué es lo que su país puede hacer por usted, sino usted qué es lo que puede hacer con su país. Entre otras cosas, porque este proceso de reflexión e implementación en materia de inteligencia artificial es un proceso que nos lleva en primer lugar a conocer la organización en donde la vamos a implementar. Y vamos a tener que cometer errores. Y errores, por supuesto, mucho más graves y más significativos que simple error de ortografía que ustedes están viendo. Porque la primera tarea que tenemos es la de entender cómo es que se están transformando nuestras organizaciones, aquellas en donde va a funcionar la inteligencia artificial. Y tenemos que empezar, digo yo, por sacar del closet a todas estas personas que al interior de nuestras organizaciones están utilizando inteligencia artificial para un pocotón de procesos y tareas en donde todavía no se atreven a confesar que la usan a su jefe. Entre otras cosas, porque no saben qué es lo que su jefe va a decir de ellos cuando le diga que está utilizando inteligencia artificial. Y es que para despejar de una vez las ideas que ustedes puedan tener, un estudio reciente de Microsoft y LinkedIn dice, por ejemplo, que el 83% en Colombia y el 78% en el planeta de las personas en sus organizaciones, en todas las organizaciones, están haciendo una cosa que se llama Bring Your Own AI, es decir, trae tu propia inteligencia artificial. Lo que traduzco es lo siguiente: la empresa, aun cuando lo permita o no lo permita, hace que la gente no vaya a renunciar a los enormes incrementos de productividad de la inteligencia artificial y la esté usando con o sin permiso y en los términos que mejor le parece para poder lograr esa transformación. Y de hecho, lo que estamos viendo en la mayoría de las organizaciones es que hay una gran cantidad de cyborgs ocultos, expertos en inteligencia artificial, que todavía por cuenta de la brecha de distancia que existe entre las personas y las organizaciones en la implementación de inteligencia artificial, todavía no se atreven a transparentar su uso, en donde además existe hoy todavía la idea que, como digo yo, el profesor con los alumnos no los baja de copiones porque están utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Pero esto va mucho más allá de los temas de productividad en la organización. De hecho, voy a compartir con ustedes, hace un par de semanas, salió un estudio de Reddit en donde habla de los 100 principales usos que la gente le está dando a la inteligencia artificial. Y por supuesto, habrá gente que levanta la mano y dice, pues sin duda, estamos hablando aquí, la gente lo hace para crear contenido. Y sí, lo usa para crear contenido. Pero en el número 1 del estudio de Reddit, la gente está utilizando inteligencia artificial como terapista de bolsillo.
La gente usa la inteligencia artificial como compañía o para resolver los problemas que tiene en su cabeza y para los cuales la inteligencia artificial termina siendo un insumo relativamente interesante. Pero si esto les ha sorprendido y dicen, no, ¿ve qué tan raro? En el número 33, la gente está utilizando inteligencia artificial para hablar con los muertos, porque lo que hacen es reconstruir las frases, las voces y el contenido creado por las personas y amigos cercanos, convertirlo en un robot para poder volver a hablar con ellos. Y claro, si esto no tiene lo que tiene el número 59, no sería una buena historia. Sé que lo están pensando, pero no se atreven a decirlo. Sí, señores. En el número 59 está el sexo. Educación sexual e intimidad. Es el número 59 en los términos de uso de inteligencia artificial en el planeta. Y aunque en el número 90 hay un tema también interesante, hay que decir que la inteligencia artificial no sabe cómo está compuesta una hamburguesa, no ha olido un vino y por supuesto nunca se ha comido un taco mexicano. Pero en el 90 está aquel uso que la gente le está dando para maridar los vinos con comida. Y esto tiene que ver con lo siguiente que quiero comentarles. Y es que la inteligencia artificial depende menos de la tecnología y más de las personas. Y en las organizaciones en donde ustedes quieren implementar inteligencia artificial, van a encontrar personas de todas las naturalezas y calidades. El pesimista que no cree en esto y cree que esto simplemente es un juguete para contarle cuentos a los niños y que de todas maneras esto va a servir mal. Pero el pesimista es un hombre querido alrededor del fatalista, que cree que esto no solamente va a salir mal, sino que el primero al que le va a salir mal es a él, porque es el primero que van a optimizar por cuenta de la inteligencia artificial, pero que además está lleno de riesgos y adicionalmente a eso de ninguna de las virtudes que promete, porque todo hace parte de una moda de los últimos años para evolucionar en esta tarea. Y claro, hay gente que también dice, no, todo eso es mentira. Y aquí lo que tenemos es que irnos como locos, de manera desenfrenada, a utilizar la inteligencia artificial pensando que tampoco tiene riesgos. O incluso podrán encontrar que en últimas es el tipo de socio que ustedes quieren en su organización, alguien que es una persona positiva, constructiva, que es capaz de identificar cuáles son los riesgos, pero al mismo tiempo las oportunidades de la inteligencia artificial para ponerla en marcha. Con un elemento de fondo que es el criterio fundamental de la implementación de la IA, que esto tiene un componente de 10% de algoritmos y complejidad técnica. Tiene un 20% de tecnología y un 70% de people and process, procesos y personas. Si ustedes quieren implementar inteligencia artificial en sus organizaciones, piensen primero en las personas y después en la tecnología para poderlo lograr. Ahora, la verdad es que sobre todo necesitamos una cosa. Y las personas y nosotros necesitamos superar la idea de que la tecnología de la inteligencia artificial simplemente es una categoría repotenciada de las tecnologías anteriores. Y la mayoría de nosotros entendemos en la inteligencia artificial simplemente una exacerbación de aquellas virtudes de tecnologías anteriores. Y juzgamos las posibilidades de nuestras compañías y lo que necesitamos sobre la base de lo que nos dicen, sobre la base de lo que nos venden o sobre la base de las ideas que tenemos de cómo funciona la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial tiene un criterio fundamental y una principal virtud, y es que no funciona sobre la base de one size fits all o una solución le sirve a todo el mundo, sino que tenemos que entender desde el nivel directivo cómo es que la inteligencia artificial funciona para poder alinearla directamente con las necesidades de mi negocio. Porque mi negocio, a pesar de que yo haga lo mismo que el del vecino, no es exactamente igual. Alquería y Alpina Ambras compran leche y venden queso, pero no son ni la misma empresa, ni tienen los mismos proveedores, ni tratan igual a sus clientes, ni tienen relaciones iguales con sus proveedores, ni tienen un portafolio igual, sino que cada uno de ellos es en sí mismo un negocio completamente distinto que puede encontrar virtudes completamente diferenciadas en las tareas de la inteligencia artificial. Y por esa razón, lo más importante, más allá de conocer la organización y la gente en donde se va a implementar inteligencia artificial, es hacer una cosa, y es ir al gimnasio de la inteligencia artificial. Es decir, ir a desarrollar
los músculos mentales que le permite a uno entender esto de verdad, cómo es que funciona alrededor de mi negocio para poder lograr lo que yo necesito. Y aquí pasa una cosa como pasa en el gimnasio, y es que nadie mete panza ni saca músculo por cuenta de la experiencia del vecino, sino que la experimentación tiene que ser y tiene que hacerse de manera directa para poder construir los resultados de lo que vamos a hacer. Y por eso, para poder crear un ecosistema transparente en donde la gente pueda equivocarse, acertar y construir la solución de inteligencia artificial donde necesita, en un marco estratégico, porque esto va mucho más allá de una moda y se necesitan revisar, por supuesto, no solamente las herramientas de IA, sino también el plan de change management, pero también las inversiones, pero también los datos disponibles. Lo que conviene entonces es empezar a practicar. Y para practicar es que venimos a hacer aquí una serie de tareas. Y yo le decía a Jeffrey hace un momento que me puso a estudiar para poder hacer este ejercicio. Y estos ejercicios que vamos a hacer aquí, entendiendo cómo es que la inteligencia artificial nos funciona para esas tareas. Y entonces aquí vamos a usar una serie de herramientas de inteligencia artificial que tengo preparadas para ustedes. Y aquí yo lo que creé fue un Excel con diferentes lotes de cerdos. Algunos el lote 1, que es el lote de control, y otros dos, el lote 2 y el lote 3, uno que tiene emulsificantes y el otro que tiene fitasas. Y lo que vamos es a comparar el desempeño de cada uno de los lotes y extraer el conocimiento que me sirve a mí para tomar decisiones en virtud de un par de ejercicios que vamos a hacer con inteligencia artificial. Este es el lote y aquí entonces vamos a conversar con la máquina. Y le voy a decir entonces a este personaje para arrancar: usted es un especialista en análisis de datos, para que ponga en posición y me hable desde la perspectiva que yo necesito, y le voy a dar una cantidad de atributos necesarios para poder lograrlo. Le voy a describir el archivo que le voy a compartir alrededor de la información que yo tengo disponible y le voy a pedir por último que básicamente entienda que el lote 1, el T1 es mi lote y los otros dos son lotes de referencia. Y después le voy a decir, por favor, dígame si entendió, y con ello voy a tener la certeza de que el personaje está leyendo la información que yo he compartido con él. Una vez él entiende la tarea, empieza a hacer lo que hace la inteligencia artificial, y es que construye, vamos a agrandar un poquito, se ve mejor, construye una reflexión alrededor del contenido que yo le he compartido. Y me dice, aquí le voy a dar lo que usted tiene. Y me dice, aquí está su lote, aquí está el lote que ha usado con emulsificantes y aquí está el de fitasas. Cada grupo cuenta con 100 animales y la estructura de datos del archivo es aquella que le voy a contar. Tiene peso inicial, final, ganancia diaria de peso, conversión o consumo diario y conversión alimenticia. Y si usted quiere, podríamos hacer algunos análisis que le permite comparar su lote con aquellos otros dos lotes que pueden provenir, por ejemplo, de unos lotes a partir de los productores de cerdo. Y perfil analítico. Ahora, como yo sé del negocio, lo que le voy a pedir es que me empiece a ayudar. Y le voy a decir, venga, écheme una mano aquí y compare mi lote T1 con el lote T2 y T3 en 3 dimensiones clave: ganancia diaria de peso, índice de conversión y margen neto de ganancia promedio por cerdo. Dígame, además, cuáles de estos indicadores están por encima de mi lote y cómo podré entenderlo. Como estos bichos tienen memoria, entonces lo que es capaz de hacer es, habiendo detectado y analizado el archivo, va a empezar a hacer análisis en cuestión de segundos para que cualquiera de nosotros hubiera tomado un rato un poquito más largo. Y empieza entonces a analizar el archivo y empieza a construir una salida a partir de los datos que acabamos de solicitar. Vamos a ver, sigue analizando. Hay veces que son más rápidos, hay veces que son más lentos, pero sin duda es sistemáticamente mucho más rápido de lo que nosotros podemos hacer en cualquier otra circunstancia. Vamos a ver si quiere, ¿no? Solo si quiere. Ahí vamos. Vamos a ver que se mareó. Es que está estresado por lo de el tema con los gringos nos tiene.
Nos tiene preocupados. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Entonces me dice, listo, aquí volvió a empezar. La naturaleza del archivo, la estructura experimental de cada uno de los lotes y vamos a ver cómo empieza a construir los contenidos que le acabábamos de dar. Aquí va. Compare cada uno de los lotes. Nos fuimos. Si quiere. Si no quiere, lo vamos haciendo en otro. Y entonces le voy a compartir el mismo archivo porque parece que este no quiso funcionar en el día de hoy y le voy a decir exactamente la misma pregunta que teníamos en ChatGPT. Ah, no, aquí ya funcionó. Entonces me dice, aquí está el comportamiento, el resumen comparativo por tratamiento. Ganancia diaria de peso, me da la información de cada uno de los lotes, el de control de emulsificantes y el de efitasas, la conclusión del lote en términos de diferencia de kilogramo por día, luego el índice de conversión alimenticia promedio y posteriormente el margen neto promedio por cerdo. En conclusión, porque de una vez acaba de operar para darme conclusiones, me da la información y una síntesis general del ejercicio que acabamos de hacer. Me dice cómo mi lote tiene un desempeño, por ejemplo, inferior en las 3 variables frente a los tratamientos de los 2 lotes de referencia. Y como esto es una conversación, no simplemente una pregunta, lo que uno va es construyendo con la inteligencia artificial el contenido de aquello hacia donde queremos llegar. Y por eso, como de lo que se trata es de mejorar la productividad y por supuesto puedo llegar a hacer todos los análisis que quiero, ahora le quiero es preguntar cuánto dinero adicional habría generado el lote de T1 si hubiera alcanzado el índice de conversión alimenticia promedio del mejor lote de los lotes de referencia que usamos. Y por supuesto, le quiero pedir que me dé cuál sería el valor de conversión y de ganancia diaria de peso que permitiría alcanzar la información de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Listo? Y aquí va, si quiere, a hacer la tarea correspondiente. Esto ya estaba. Vamos a ver. Y me dice, con los datos y bases de datos y con los datos y cálculos realizados, aquí le tengo su información. Escenario proyectado y me dice cómo puedo mejorar la calidad alimenticia al mejor nivel del tratamiento, en qué la tengo yo, cuál es la mejor observada de cuál lote y cuál es la diferencia de cada uno de ellos y el efecto del ahorro estimado por cuenta de la aplicación de cada una de las posibilidades que estamos hablando. Si el lote 1 hubiera alcanzado el índice de conversión alimenticia de referencia en el T2, habríamos generado un margen neto mayor de cerca del 3% del valor observado actualmente. Y de esta manera, caso por caso y elemento por elemento, me puede a mí ayudar a tener la información correspondiente de lo que yo le pido. Y claro, como dijimos hace un segundo, como esto no solamente es capaz de darme contenido desde el punto de vista texto, sino que también es capaz de ayudarme a graficar información y dármela de manera visual que la pueda entender yo mejor, le voy a pedir entonces que por favor haga un gráfico combinado de rendimiento técnico y económico por tratamiento, en donde defino cuál es el eje X, cuál es el eje Y y literalmente cuál es el propósito de la imagen o de la gráfica que yo quiero hacer a partir de la información que tengo disponible. Y de esa manera el personaje va a empezar a convertir los datos en el Excel que le acabo de suministrar y me va a permitir generar o visualizar una gráfica disponible para poder complementar las decisiones que yo tengo y visualizar el contenido de lo que es natural. Pero claro,
Esto no tiene límite en términos de funcionamiento y yo soy el que voy a encontrar literalmente qué es lo que quiero hacer. Y entre muchas de las cosas que hacemos todos es preparar toda clase de contenido. Y por eso, para no herir susceptibilidades, he traído aquí unos estados financieros de una empresa de porcicultura mexicana. Y lo que vamos a hacer es pedirle que analice en detalle los estados financieros y me ayude a construir un plan de trabajo para remediar aquellos elementos que están derivados de esa situación que reflejan los estados financieros. Para el caso, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tengo mis estados financieros cargados aquí, la conversación que voy a tener en este lugar, y simplemente lo que vamos es a preguntarle a este personaje es lo siguiente. Yo, porque yo soy el representante legal de esta firma que quiere preparar mi junta directiva de la semana siguiente, soy el representante legal de la firma cuyos estados financieros le voy a compartir. Usted, inteligencia artificial, ya no va a ser un experto en temas de porcicultura, calidad y demás, sino que va a ser un experto en temas financieros. Y lo que le voy a pedir es que, por favor, mientras yo no le diga, no haga nada, pero sobre todo me empiece a entender en este ejercicio que estamos haciendo. No haga nada hasta que no le diga. Y entonces el personaje se va a poner en la situación en la que está, va a empezar a leer los estados financieros y me va a decir, listo, no hago nada, está bien educado, hasta que usted no me diga qué vamos a hacer. Y entonces le voy a pedir a este personaje que por favor evalúe la liquidez operativa de este grupo, su inventario de activos biológicos y sus pasivos corrientes. Determine si existen, por ejemplo, tensiones estructurales en el capital de trabajo y así que analice diferentes escenarios de estrés y liquidez sobre la base de la información que le hemos compartido. Y como estos bichos lo que hacen sobre todo es una cosa que es caso, empieza entonces a construir el análisis a partir de la inteligencia artificial. Y gracias a lo que acabo de darle, el personaje me dice, puede que un poquito más lento de lo que hubiéramos querido, pero acabo de revisar los estados financieros, tengo un análisis de la evaluación detallada de liquidez operativa. Cada cosa además con una nota a pie de página que me dice y me da cuenta de dónde sacó la información, de modo tal que yo puedo verificar que no está alucinando y que no se la fumó verde para decir cualquier cosa que estuviera diciendo. 2023, 2022 y 2021. Después me dice tengo un problema o tengo unos elementos clave de composición de activo circulante y luego tengo tema de activos biológicos cuya descripción le pedí y de pasivos corrientes. Si yo quiero pedirle que me haga un análisis más extenso, eso es lo que va a hacer, y si quiero que haga cruces de información también lo podría hacer. Incluso si tengo los archivos de los estados financieros de los últimos 10 años, este personaje es en cuestión de segundos capaz de comparar uno con otro para darme la información que necesito para este proceso. Y así yo voy a decirle, venga, ahora, a partir del análisis que usted acaba de decir, a mí me gustaría que identificara los 3 puntos críticos. Algo así como una situación hipotética cuando yo preparo una junta directiva y lo que quiero saber es por dónde van a venir los tiros. Entonces, yo simplemente le digo, venga, aquí van los estados financieros, dígame en dónde es que están los principales problemas a los ojos de un analista experto en temas financieros. Y entonces el personaje lo que hace es, va a darme los 3 elementos claves sustentado en datos de los estados financieros que serían evidentemente aquellos elementos que hacen parte de la reflexión que este personaje va a hacer para darme la respuesta. Y aquí está entonces su contestación sobre la materia, vamos a ver. Y empieza entonces a construir el contenido. Y me dice, listo, aquí están los 3 temas claves que usted debería tener en cuenta como representante legal a partir de los estados financieros. Y me dice, tiene una concentración extrema de ingresos con partes relacionadas, debe ser un grupo empresarial, tiene un deterioro significativo de la rentabilidad operativa, en cuestión de segundos leyó los estados financieros y detectó el contenido, y en tercer lugar, tiene un problema grave de reducción de activos. Por supuesto, me dice cuáles son las implicaciones de cada uno de estos elementos. Y claro,
como yo sé que cuando voy a una junta directiva hay cosas que son ciertas, pero hay cosas que no, pues yo puedo refutar aquello que crea que está equivocado, pero sobre todo para darles una idea de cómo usar esto, porque de lo que se trata no es que esta sea la feria de las aplicaciones, sino el entrenamiento mental de lo que uno necesita para poder utilizar la inteligencia artificial. Le voy a decir lo siguiente, y es que la verdad verdadera es que de los puntos que usted menciona, hay uno en el que sí estamos bien emproblemados. Y entonces yo, para llegar a mi junta directiva, no puedo llegar simplemente a decir, perdón, me equivoqué, sino, perdón, me equivoqué, pero aquí le tengo el plan de trabajo para remediar el problema en el que estamos. Y entonces le voy a decir a este personaje lo siguiente: por favor, elabore un plan estructurado de trabajo para abordar el deterioro severo en rentabilidad bruta. El plan debe presentarse en formato de tabla y debe tener los siguientes elementos que son claves para avanzar: objetivo, actividad, subactividad, KPI, plazo, responsable, presupuesto y entregable. Y todo, porque tenemos un poquito de afán, lo necesito en cerca de 3 meses. Luego, los estados financieros, el análisis de la inteligencia artificial, en este segundo lo que acaba de suceder es lo siguiente: lo convertí en experto financiero, revisó en general los estados financieros, me elaboró los 3 elementos en donde los estados financieros pueden tener dificultades, y ahora le pido que haga un plan de trabajo a partir del cual yo puedo ir a sostener en la junta que los errores que tiene o las dificultades por las que estamos atravesando pueden resolverse a través de un plan en el que vamos trabajando. Y este personaje entonces pues hace literalmente caso y me dice: aquí está el análisis que usted me ha pedido y el plan de trabajo para abordar el deterioro de la rentabilidad, aquí está para que usted lo pueda mirar. ¿Y de dónde sale la información? Pues de los estados financieros, por supuesto, y ahí está objetivo principal: el revertir la pérdida bruta y mejorar la eficiencia de los costos. Está, como le pedimos, el objetivo, la actividad, la subactividad, los KPIs, los plazos, los responsables y los presupuestos. Pero como yo sé que la junta directiva va a estar complicada, yo lo que quiero es que este personaje me ayude a tratar de básicamente prepararme lo mejor posible. Y como necesito que me ayude a hacer esto de la mejor manera posible, yo lo que le voy a pedir es que por favor me ayude a estudiar esos estados financieros en el carro para podérmelo saber de principio a fin. Y entonces le digo que haga esto. Hoy vamos a examinar a fondo los estados financieros auditados de Grupo Porcícola Mexicano, SADCB. Ajá. Una pieza importante, ¿no? Dentro de Y entonces, Consumo. lo que este bicho acaba de hacer, el informe de auditoría y las cuentas de 2023, 2022. lo que este bicho acaba de hacer es que construyó un podcast alrededor del contenido que yo le compartí para ayudarme a tener una versión en un formato distinto de lo que yo necesito en cuestión de segundos para poder entrenar mi junta directiva. Y si esto es insuficiente, porque no me gusta y lo que quiero es verlo, en cuestión de segundos también, mientras estábamos hablando, este personaje construyó para mí un mapa mental que me ayuda a mí a aproximarme visualmente a un contenido como el que yo quiero tener. Ahora, si yo le comparto no una, sino cerca de 300 fuentes, el podcast va a ser una referencia de esas 300 fuentes o de una parte de ellas a medida que yo vaya avanzando con él en ese propósito respectivo. Y de esta manera yo voy creando y llevándome contenido de una plataforma a otra y añadiendo las habilidades de la inteligencia artificial a una estrategia de mejor toma de decisiones, que en este caso es para personas naturales con herramientas vía consumidor, pero cuyos principios generales son perfectamente escalables desde la misma base y reflexión conceptual. Y por eso, esos estados financieros que acabamos de oír y de ver, ahora le vamos a decir a otra plataforma que se llama Gemini de Google que por favor nos ayude a hacer una presentación. Y entonces le voy a pedir a este personaje simplemente que revise el archivo. ¿Quiénes son aquí del mundo de la tecnología? ¿Nadie? Es decir, somos los primeros. Su señoría entonces debe ser el más afortunado entre todos los humanos en esta época de la inteligencia artificial. Pero para el resto de mortales que nunca habíamos visto cómo se redacta código, lo que vamos a hacer en esta ocasión es pedirle a esta herramienta que por favor nos ayude a hacer
una infografía en cuestión de segundos para presentar los estados financieros de modo tal que lo logremos hacer lo más rápido posible. Y entonces este personaje, en una tarea que tal vez se va a demorar 1 minuto y medio, en lo que nos tardaría a nosotros 6 o 7 horas en hacer, empieza, gracias a esto, a echar código. Nos acabamos de graduar de esta tarea y esto es literalmente lo que la inteligencia artificial hace por cada uno de nosotros. Porque los modelos de lenguaje a los que todos ya estamos acostumbrados como ChatGPT, lo que hacen es que cuando nosotros hablamos con ellos, convierten nuestras palabras en código. Con código se van a este supercomputador en donde operan las bases de datos de las que hemos venido hablando y adicionalmente a eso, estuvo un poco más rápido de lo que quería y no me permitió acabar el cuento, y ahí entonces extrae los datos que tienen que ver con el contenido que nosotros queremos que nos conteste. Después fabrica la respuesta en código y otra vez con procesamiento de lenguaje natural nos da la información que queremos. ¿Y la infografía? Y entonces, vamos a ver. No la veo. Vamos a ver si nos ayuda con la tarea. Y entonces, este personaje, todo a través de código y habiéndolo cruzado a través del lenguaje natural, es que nos permite comunicarnos directamente con la máquina. Si este no funciona, vamos a ir a otra aplicación. Por eso siempre hay que tener llanta de repuesto. Vamos a ir a otra aplicación, que está como lento aquí. Vamos a ver, a otra aplicación que tampoco funciona. No. Aquí está ya al fin. Vamos a ver, la vamos a compartir aquí. Y en lo que nos demoramos a hacer 2 chistes flojos, este personaje fue capaz, perdóname, vamos a compartir, copiado, para que podamos ver mejor lo que acabamos de hacer en cuestión de segundos, que nos sirve claramente para tomar mejores decisiones. En 2 minutos, sin saber hacer un video, hicimos un video, sin saber nada en temas de porcicultura, hicimos un análisis, por ejemplo, de ganancia diaria de peso, sin saber nunca y haber nunca escrito una línea de código, fuimos capaces de convertir unos estados financieros en un podcast, en un mapa mental o también en una infografía que nos lleva como dashboard a entender cuáles son las rentabilidades y la manera en que funciona una herramienta de esta naturaleza. La inteligencia artificial, por tanto, tiene que llevarnos a una reflexión profunda, y es que, primero, no es una tontería. Segundo, no es ciencia ficción en términos de que es algo que va a llegar como si estuviéramos viendo la Guerra de las Galaxias en 1984, sino que ya está aquí. Pero no solamente ya está aquí, y por eso no es ciencia ficción, sino que no es ciencia ficción en la medida en que no tiene limitación ninguna para que cualquier persona en cualquier circunstancia pueda utilizarla y convertirla en parte de su transformación. Luego, unos estados financieros los convertimos en diferentes formatos gracias a la idea de la inteligencia artificial. Y por supuesto, yo puedo hacer cosas extraordinarias de servicio al cliente. Y por ejemplo, entonces, vamos a cerrar por aquí, vamos a irnos por aquí, vamos a devolvernos a ChatGPT y le vamos a decir a este personaje ahora que nos ayude, por ejemplo, a hacer un perfil de mis clientes. Y lo que yo tengo en esta base de datos que construí para esta presentación es básicamente una base de datos con cerca de 18 o 19 diferentes columnas en donde están los tipos de cliente, en qué sector o en qué segmento están, Horeca, retail y demás, cuál es la ubicación geográfica, la recurrencia de la compra mensual, la cantidad, el precio, los días promedio en que me paga, el número o la cantidad de cosas que me compra, los años como cliente que tiene, y le voy a decir, así como hice en el pasado a este personaje, que si antes era experto financiero,
que si después se convirtió en experto en porcicultura, ahora lo voy a convertir en un científico de datos experto en agronegocios y distribución de alimentos cárnicos en Colombia, con un componente clave de temas comerciales. Y entonces le voy a decir que siga por favor las instrucciones sin incumplir la idea de que me pregunte antes de proceder en cualquier tarea. Y entonces el personaje empieza a construir y me dice, aquí voy analizando ahora la base de datos de los clientes en los que estamos trabajando. Y me dice lo siguiente. Listo, señor, he revisado actualmente lo que usted me ha compartido y como me dijo que esperara, no le voy a hacer caso, sino le voy a dar de entrada una identificación del archivo que estamos viendo. Mientras acaba, lo que vamos a preguntarle al personaje es lo siguiente: analice detalladamente este archivo y por favor elabore un análisis de rentabilidad en los siguientes temas. Acuérdese que tengo es una base de datos de clientes, por segmento comercial, por zona logística o región, y no incluya gráficos por ahora sin autorización explícita. Y entonces le vamos a dar a este personaje que empiece entonces a hacer un análisis de la base de datos de los clientes a partir de lo que acabamos de preguntarle, con el ánimo de que nos pueda ayudar en el perfilamiento del cliente deseado. Y obviamente yo no quiero juguetear con el cliente para juguetear con el cliente, identificar y mandarle una medalla, sino lo que quiero hacer a partir de esta conversación es derivar cuál es la mejor estrategia comercial a partir de los datos disponibles, de modo tal que por supuesto yo no gaste pólvora en gallinazos y la estrategia comercial la pueda orientar precisamente hacia el segmento más rentable en el que estamos trabajando. Y me dice, listo, aquí le doy la rentabilidad por segmento comercial, e-commerce, Horeca, industrial, mayorista y retail, por zona logística, en dónde es que estoy vendiendo más, y luego hace un análisis y una revisión detallada de los datos que acaba de decir. Y me dice, 200 clientes únicos, total columna 20 variables clave, estamos hablando de 20 columnas, y posteriormente me da todos los datos de los diferentes elementos que contiene el archivo. Y me dice, listo, aquí yo le doy entonces los principales hallazgos a partir de las características del cliente derivados de la base de datos que yo le acabo de compartir. Horeca es el segmento con mayor número de clientes y contribuye significativamente a los ingresos. Luego me dice, aquí le doy y le comparto la rentabilidad por zona logística y me dice la región con la rentabilidad mensual, el número de los clientes, los ingresos totales y el valor mensual de las ventas para cada uno de los clientes. Y como le pedí que fuera experto en la tarea, por supuesto no se queda en el análisis de los datos, sino que también empieza a hacer un tipo de interpretaciones que me sirven a mí para avanzar en ese proceso. Y por eso yo lo que quiero es vender más y entonces le voy a decir ahora, por favor, indíqueme cuál es la rentabilidad o segménteme los clientes de rentabilidad. Sobre esta base, pues obviamente yo voy a estructurar mi estrategia comercial. Y el personaje entonces no tiene límite para yo poder solicitarle la información que tengo metida entre un archivo o entre la mesa de noche de un funcionario, la posibilidad de construir estrategias derivadas en decisiones basadas en datos y no simplemente en elementos que surgen a partir de mi intuición alrededor de lo que yo denomino el conocimiento del negocio. Y entonces me dice, usted tiene los siguientes clientes en donde los altos son 67, bajos y medios casi que por partes iguales. Me dice exactamente cuál es la media, la mínima, la rentabilidad, etcétera, y el perfil de los clientes de alta rentabilidad. Y simplemente a partir de esto yo entiendo que lo que hago es identificar que los que tienen compras mensuales, segmento de mayoristas en las zonas atlánticas, los ingresos mensuales cuántos son y el costo logístico promedio, me permite entonces a mí orientar una estrategia comercial que simplemente le puedo decir que la haga sobre esa base. Y yo le digo aquí, mientras acaba el resto de los temas, le voy a decir que por favor, desarrolle ahora como experto en ventas un plan comercial que atienda particularmente a este cliente. Y nos fuimos. Y entonces, a partir del análisis del cliente, que quedó definido puntualmente a partir de la rentabilidad,
del cliente medio, alto y bajo, podemos construir entonces el perfil de lo que nosotros queremos hacer para cada uno de nuestros clientes. Y de esa manera yo puedo entender, vamos a ver, yo puedo entender que el personaje lo que me dice es, aquí va el objetivo, estrategias comerciales, y paso a paso llevarme desde el objetivo general hasta el nivel mínimo táctico que yo necesite de mi plan, con contenido a partir de la disponibilidad del conocimiento de negocio y, por supuesto, de los datos que yo tengo disponibles. De esta manera, pues, yo no solamente tengo que ver la inteligencia artificial como un cuento a 30.000 pies de altura que parece que hace magia, sino un instrumento real que está disponible para cada uno de nosotros. Y cuando piensen que puede ser bastante difícil o que esto solamente está en manos de expertos, piensen en mí. Yo no vengo del mundo de la tecnología. Me dediqué a hacer política en los primeros 15 años de mi vida. Me dediqué a insultarme en medios de comunicación durante 9 años, 4 horas diarias a la semana, al día, perdón. Y adicionalmente a eso, luego me dediqué a unos temas de consultoría. Luego, no hay ningún atributo particular de alguien como yo, que seguramente no tenga ninguno de ustedes, como para pensar si ese tipo puede, yo ¿por qué no lo voy a lograr? Y lo primero que tenemos que hacer es desterrar el miedo a usar esta tecnología y empezar a practicar, porque la práctica es lo único que va a permitir lograr entender cómo la uso y ser capaces de capturar el mayor valor de lo que necesito. Porque el único límite de la inteligencia artificial es la necesidad y la creatividad, porque me ayuda para crear robots y agentes para hacer sin mi intermediación lo que yo quiero que haga por mi empresa. Porque puede hacer un proceso de reclutamiento en cuestión de segundos, porque me ayuda a lanzar un producto, porque me puede ayudar con temas de formación educativos o de onboarding empresarial, porque me ayuda a construir en cuestión de segundos estrategias comerciales, porque es capaz de diseñar un nuevo producto. No se les olvide, entre otras cosas, que las compañías arrancan por ideas de cómo utilizar la IA al servicio de la productividad y en breve migran a pensar, como ya sucede con el 42% de los que iniciaron esto hace 2 años y medio, a pensar cómo es que voy a construir nuevos productos y servicios que gracias a la inteligencia artificial me van a permitir ganar en el mercado a partir de lo que nosotros estamos haciendo. Y para terminar, una serie de reflexiones de lo que significa la inteligencia artificial al interior de las organizaciones. Lo primero, y es que no se puede liderar sin entender. Esta es una cuestión no técnica, sino estratégica. Es un atributo y una necesidad estratégica, la de que los niveles directivos de todas las organizaciones entiendan cómo es que funciona la tecnología, no para ser expertos, pero sí para saber cómo se acompasa con el modelo de negocio. En segundo lugar, tienen que ser quienes decidan qué se hace, maestros de equilibrios, entre otras cosas, porque esto no simplemente sucede, sino que sucede estratégicamente, y una decisión estratégica al interior de una compañía necesita identificar cuál es el nivel de innovación que yo quiero con inteligencia artificial, pero cuál es el correlativo nivel de riesgo o apetito de riesgo que yo estoy dispuesto a tolerar. Y por supuesto, tenemos que entender que todos necesitamos estar expuestos a la inteligencia artificial. ¿A quién aquí, de los que estamos sentados acá, contrataron en su organización pensando que es muy bueno en inteligencia artificial? Levante la mano. Claro, porque no existía. Y como no existía, si nosotros queremos construir un entorno habitado por personas que sean capaces de utilizar la inteligencia artificial de manera transparente, necesitamos descubrir el talento al interior de las organizaciones para contagiar a las organizaciones de lo que la IA puede hacer por ellas. De lo contrario, el valor de la inteligencia artificial en manos de la persona enclosetada que la usa sin decirle ni siquiera al jefe, no va a poder ser capturada en su valor por la organización y puesta al servicio de la competitividad de la organización. Y por último, es clave entender que la inteligencia artificial hace una gran cantidad de cosas, pero también tiene unas limitaciones y hay que tener unas precauciones con ella. Y que por ahora y hasta donde sabemos, siempre necesitamos un humano a bordo. Entre otras cosas porque la inteligencia no dice la verdad.
y no porque no quiera, sino porque no está hecha para eso y por lo tanto no puede. Pero así como no sabe la verdad, tampoco sabe qué es lo justo y qué es lo injusto. No sabe ni no tiene tampoco un código axiológico para decirle a la máquina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esta es una tecnología, como se denomina, de doble propósito, en el sentido de que es un arma y una herramienta. Una herramienta para analizar mis datos y un arma para hacer aquello que yo quiera hacer si es que la quiero usar de manera inadecuada. Ahora, los que quieran la presentación, los prompts y un contenido amplio para que puedan entrenar a partir de ideas como las que vimos hoy. Y no digo yo copiarse, porque copiarse no les va a servir para nada, pero sí les va a servir para inspirar su propia travesía de uso de inteligencia artificial y empezar a construir alrededor de esto con sus propios datos y su propio negocio. Yo les voy a compartir entonces este contenido al final de la conversación. Y una última consideración. ¿Quién es el líder de la inteligencia artificial en su negocio? Porque como dijimos, se necesita tecnología, algoritmos y personas, pero sobre todo se necesita una extraordinaria dosis de liderazgo. Y el liderazgo no es solamente del jefe, sino el liderazgo es de cada uno de nosotros, razón por la cual dos espejos hay que tener. El primero, para reflexionar sobre que el que se refleja en ese espejo es el líder de la transformación, y el segundo espejo es el siguiente. Un estudio reciente dice que cerca de 35 empleos y oficios entre un universo de 1016, solamente esos 35 no tendrán afectaciones reales por cuenta de la inteligencia artificial. Entre los 35 que sobreviven a esta transformación del mundo por cuenta de la IA, por si acaso a alguien le sirve y se siente identificado con eso, están profesiones, oficios como por ejemplo el de atleta de alto rendimiento. El resto probablemente vamos a tener que revisar para qué y cómo trabajamos. Y en ese sentido es importante poner el segundo espejo y cada mañana levantarse y decir, yo soy abogado y cómo puedo ser mejor abogado con el uso de inteligencia artificial. Yo me dedico a la porcicultura, ¿cómo puedo ser mejor con la ayuda de inteligencia artificial? Porque es la única manera en que la inteligencia artificial no me va a quitar mi trabajo, no, sino en que la inteligencia artificial me va a garantizar mi trabajo y me va a permitir hacer sostenible mi negocio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Uribe por esta magnífica presentación que nos abre la mente a esta inteligencia artificial aplicada a este sector porcícola. Tenemos, como ustedes ya saben, un código QR habilitado para las preguntas. Nos han llegado un par, así que voy a aprovechar aquí la presencia del doctor para hacérselas. Desde su experiencia, ¿qué programa con inteligencia artificial es más práctico en análisis y uso en la porcicultura? Top 3 de las mejores herramientas para ti. Vale, esa es una pregunta muy común. ¿Quién la hizo? ¿Se puede identificar? Levanta la mano como para dirigirle la palabra. ¿No? ¿Ni idea? ¿Ya se fue? Bueno, lo que yo quisiera decirles es lo siguiente. Herramientas cada 5 minutos. Y mientras yo hablé aquí, cerca de 15,000 nuevas herramientas de inteligencia artificial fueron lanzadas al mercado. ¿Cuál es la mejor? La mejor es la que más le sirva a usted. Luego, ese proceso de experimentación directa es el único que le va a dar la respuesta alrededor de cuál sirve más para qué tipo de cosa. Porque depende no de cuál es la mejor en abstracto, sino cuál es la mejor a partir, por ejemplo, de la cantidad de los datos que yo tengo, del tipo de resultado en que yo quiero analizar los datos, de la cantidad de datos que yo tengo disponibles, entre otras cosas. Luego hoy, como parte de la revolución de la inteligencia artificial,
lo que hemos logrado no solamente es acortar los tiempos para lograr hacer una gran cantidad de cosas, sino también acortar los tiempos para implementar soluciones de inteligencia artificial, muchos de los cuales están sobre la mesa. Es decir, que no requieren desarrollos extraordinariamente largos y extraordinariamente costosos, sino hoy literalmente uno es capaz de encontrar un proveedor de soluciones de inteligencia artificial que a partir de un diagnóstico de la necesidad de los datos disponibles es capaz de en cuestión de 2 meses o 3 meses construir reportes automáticos a partir de los datos disponibles. ¿Con cuál herramienta? Pues depende un poco de los sistemas que tengan disponibles, de la manera en que se comunican y de la forma en que estén dispuestos. Pero el resumen de la respuesta es: practiquen, usen una y si no les gustan apáguenla y vayan a otra. Que la gran posibilidad de la inteligencia artificial es que uno puede construir la solución a la medida para construir lo que uno necesita y no lo que le quieran vender a uno. Interesante. Bueno, tú hablabas también durante tu charla de que todos utilizamos inteligencia artificial, con permiso muchas veces, sin permiso, pero igual la utilizamos. Ahí va esta pregunta. ¿Existe algún tipo de normatividad en cuanto al uso de inteligencia artificial en el mundo y cómo está nuestro país en este tema? Bueno, yo digo, si no hemos podido con Uber desde hace 20 años, ¿a qué horas vamos pues a decidir de quién es una foto construida con inteligencia artificial? Pero resumen general de la historia. Existe una regulación europea más que alrededor del uso, en general, es frente a los usos permitidos y prohibidos. Ahora, cada legislación en cada país, en diferente nivel, está tomando decisiones concretas. En Colombia hay muy poca cosa. Una sentencia, por ejemplo, de la Corte Constitucional diciendo cómo se puede o no usar la inteligencia artificial expidiendo fallos. Y una circular de la Superintendencia de Industria y Comercio, ojo en un tema importante, alrededor de la utilización de inteligencia artificial de los datos de las personas. Porque claramente, pues utilizar los datos para aquello para lo cual no estaban autorizados significa una violación de la norma. Pero en el resto, lo que tenemos es una gran cantidad de incertidumbre alrededor de lo que se hace y no se puede hacer en el marco de las normas. Por eso al interior de las compañías hay que hacer 2 cosas fundamentales para tener eso en la cabeza. Lo primero es establecer una torre de control que dentro de otras cosas lo que tiene que hacer es hacer un monitoreo regulatorio y normativo que le permite identificar en dónde van surgiendo prohibiciones que después afecten la marcha del negocio. Y en segundo lugar, hacer una política de usos interna al interior de las empresas, de modo tal que sea esa torre de control la que le diga qué herramienta se puede usar y cuál no, en qué circunstancias. Por ejemplo, aquí levanten la mano quienes usan más o menos inteligencia artificial de alguna manera. ChatGPT, Gemini, Copilot, ¿qué era eso? Ahora, dejen la mano levantada. De los que levantan la mano, ¿quiénes de ustedes tienen la obligación de declarar el uso en la organización? Por ejemplo, declarar el uso de la inteligencia artificial al interior de una organización, lo que es un síntoma alrededor de un ambiente transparente para hacerlo. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque cuando uno declara el uso de la inteligencia artificial, lo que está también declarando es la responsabilidad de haberla usado. Esa idea de que no solamente toca usarla, porque hay varias cosas que hace la inteligencia artificial y hay cosas que no hace la inteligencia artificial. La primera cosa que no hace la inteligencia artificial ya la vimos y es decir la verdad, no dice la verdad, es una opinión. La segunda cosa que no hace la inteligencia artificial es asumir la responsabilidad. ¿Listo? Luego, si uno no verifica lo que la inteligencia artificial hace, al que van a echar es a uno, no a la inteligencia artificial. Y ese proceso de declarar el uso de la inteligencia artificial es correlativo a la idea de que uno asume la responsabilidad de haber convertido esta herramienta en una herramienta no para hacer el promedio de uso con IA, sino para haber dado profundidad al criterio humano que sirve para utilizarla mucho mejor. Ok, creo que con esta pregunta abarcas también un poco la que sigue, es si se comparte información financiera confidencial, ¿no es un riesgo utilizar o compartir este tipo de información con las herramientas? Norma general. Levanten la mano quienes usan ChatGPT. Levanten la mano las que usan ChatGPT gratuito. Regla general. Las herramientas gratuitas no es que sean chismosas, no es que sean abusivas, sino que entrenan con los usuarios gratuitos. Y de entrada le dicen a todos y a cada uno de nosotros,
Si usted me usa a mí de manera gratuita, yo tengo un revisor humano que verifica lo que usted hace. No porque, reitero, sean chismosos, sino porque es la manera en que van ajustando el modelo a partir de cientos de miles de millones de interacciones diarias de inteligencia artificial. Para darles un dato, ChatGPT tiene hoy 750 millones de usuarios semanales. La mitad, en 2 años y medio, la mitad de lo que la Iglesia Católica tiene después de 2000 años, de 1.500 millones de fieles. Pero eso es simplemente una medida de proporción. Luego, de ahí para adelante, a medida que yo voy sofisticando la compra de licenciamiento de inteligencia artificial, la oferta de valor alrededor de los datos y la seguridad de los datos también se va sofisticando. Los que tienen ChatGPT pago pueden, por ejemplo, decir juegue conmigo o no juegue conmigo, y de ahí en adelante Teams y Enterprise, de entrada la oferta de valor le dice: nosotros no entrenamos con sus datos. Lo mismo sucede en la mayoría de las aplicaciones. Luego, la regla general es la siguiente: si yo tengo un contenido confidencial, no debo compartir esa información confidencial en una herramienta gratuita, porque estoy literalmente rompiendo la confidencialidad a darle acceso a una persona sobre esa información que yo tengo confidencialidad. No porque la vaya a vender, sino porque simplemente lo que va a hacer es utilizarla para mejorar el funcionamiento del modelo a partir del aprendizaje de la conversación que tiene. Muy bien. Última pregunta. ¿Cómo pueden las empresas o instituciones impulsar una cultura en la que el uso de la inteligencia artificial se vea como una práctica positiva para potenciar el trabajo humano? ¿Qué acciones recomienda para normalizar y valorar su uso? Espectacular esa pregunta. Y es que tenemos que dejar de actuar, como decía yo, como el profesor malgeniado que no hace sino quejarse en redes sociales porque ahora dice: es que me toca revisar exámenes de gente copiona. No, el que tiene que cambiar es el profesor y entender que así como la calculadora en los 70s se volvió una necesidad irreemplazable en las aulas, la inteligencia artificial es una realidad que abarca todas las dimensiones. Luego, en las empresas, lo que tenemos que hacer es, como decía hace un segundo, crear esa política de usos y roles para poder establecer el nivel adecuado de innovación y el apetito de riesgo de uso. Y al mismo tiempo, empezar a entender que es con las personas y no con la tecnología que yo voy a transformar la organización. Y eso significa cosas como las siguientes. Levanten la mano aquí los que hacen temas financieros, entonces en la empresa levanten la mano 20 personas. Y les dice uno: les voy a dar los balances de los últimos meses y nos volvemos a ver en 20 días. Y quien tenga el mejor prompt para hacer análisis sobre ese contenido financiero se va a llevar medio día libre por cuenta de lo que hacemos. Y entonces empiezo yo a construir un club de inteligencia artificial que sirve para encontrar mejores prácticas y descubrir los talentos que pueden usar inteligencia artificial, y al mismo tiempo capturar ese potencial y esa capacidad y convertirlo en patrimonio de la organización para poder transformar en últimas lo más importante, y es que la transformación de las organizaciones se da con la mentalidad de la gente, pero también con la transformación de los procesos. Y yo no voy a poder transformar procesos en la medida en que no le permita a las personas hacerlo. Ahora, la idea de que la inteligencia artificial más o menos es un crimen que da cárcel al interior de las organizaciones tiene que ser proscrita. Y la idea de educar, formar y entrenar a las personas para su uso y para su uso responsable es fundamental para poder construir ese ecosistema transparente que genere valor, que rápidamente me lleve a la productividad, que transforme procedimientos y que me lleve a mí a ser una organización que lidera con el uso de inteligencia artificial. Perfecto. Un aplauso, por favor, Muchísimas para el doctor gracias. Uribe, que nos acompañó hoy. Mil gracias.